Hola chicos, nosotros somos Modemakers. y el día de hoy vamos a seguir aprendiendo de Arduino. Vamos a programar un LED RGB. Así que vamos a comenzar. ¡Woo! ¿Listo? Perfecto, ¿y entró? Y listo, y estamos al siguiente nivel. Y ahora vamos a tomar nuestros RGBs, ¿no es así? Exacto, vamos a conectarlo. Perfecto. Listo. Y platícame, ¿qué vamos a hacer? Porque este es un RGB que es distinto al LED que acabamos de hacer, ¿no? Este tiene 4 patitas, ¿no es así? Exactamente, tiene 4 patitas y cada patita tiene una función diferente. Tiene una patita que es la más larga que va al negativo y las otras 3 patitas que van a unas resistencias y luego a nuestro Arduino. Recuerden que en pantalla van a ver el diagrama de conexiones y también los materiales a detalle. También tenemos otro módulo que es de un LED RGB y es de un tipo llamado NeoPixel. Ok, entonces empecemos a programar, ¿no? Exacto, comenzamos a programar. Vamos a hacer algo muy parecido como en el ejemplo anterior. Vamos a crear nuestra variable de LED rojo, porque este tiene 3 tipos de LEDs. Tiene rojo, verde y azul. RGB. Exactamente. Ok, Y va a tener un pin en especial, el pin número 9. perfecto. Le pongo su punto y coma. Vamos a crear otro que va a ser el LED azul, que va a estar en el 11, punto y coma. Y vamos a poner nuestro tercer LED, el LED verde. Algo muy interesante que esto se parece a nuestro código anterior, ¿no? Pero Sí. este LED está en conjunto. Exacto, son 3 LEDs en uno. ¿Listo? Ahora también su pin mode, porque estos van a ser de salida. Ok. LED rojo va a ser output, porque queremos que mande información en este pin en especial. En este caso voy a copiarlo Perfecto. y pegarlo porque es lo mismo. Nada más en vez de LED rojo va a ser azul y verde. Exacto, ¿Correcto? azul y verde. Y ahora... Vamos a hacer un digital write. Vamos a hacer como el ejemplo anterior. Primero que se prenda el verde, luego el rojo y luego el azul. O le podemos dar un orden diferente, no hay problema. Ok. Digital write. ¿Y cuál quieres que se prenda primero? Me parece bien el rojo. El rojo, ¿verdad? LED rojo. Y queremos que esté en high, que lo prenda. Luego queremos que espere un tiempo, un delay. Y 500 también, 500 milisegundos. Y el siguiente LED, ¿cuál vamos a prender? El azul. Perfecto. Ahora lo vamos a subir. Y nos pide que le pongamos un nombre. Le vamos a poner LED RGB. Hola mundo. Perfecto. Se está asegurando que todo esté bien escrito. Y ahora lo están mandando a nuestro Arduino. Tenemos rojo, otro color. Pero ¿qué está pasando, no? Parece más blanco, ¿no? Exacto. No entiendo qué está pasando. Creo que es porque me guío con el ejemplo anterior, ¿no? Que antes manteníamos apagados ciertos LEDs y ahora no lo estamos haciendo, ¿no? Y Exactamente. entonces todos están activados al mismo tiempo. Y al combinar estos 3 colores, rojo, verde y azul, nos da blanco. Entonces ahora es momento de apagarlos. Vamos a ponerle aquí un digital write. Poner aquí el verde. Pero no. Pegamos esto. Lo pegamos. Y ahora aquí el azul. Voy a copiar esto. Y vamos en el siguiente. Ponemos el rojo. Es el único que vamos a cambiar el lugar a apagado. Y por último el verde también. Vamos a cambiarlo a rojo. Y aquí vamos a poner rojo. Perfecto. Hay que probarlo, ¿no? Exacto, hay que probarlo. Lo corremos. Listo, ya está funcionando. Nuestro rojo, verde y azul. Se ven increíbles. Y por ejemplo, entonces con este RGB podríamos hacer distintas combinaciones, ¿no? Si quisiéramos que el rojo y el verde se mantuvieran prendidos, generaría un color en particular. Exacto. Bastante interesante. ¿Y qué hay acerca del otro RGB? ¿Es el mismo o porque tiene una figura distinta? Este es un LED NeoPixel. Tienen algunas cualidades extra, por ejemplo, que son más potentes. Ok. Vamos a activarlo. Vamos a crear la variable en la cual se va a poner. Vamos a poner el
NeoPixel, vamos a llamarlo. NeoPixel rojo. Perfecto. Y su pin especial, donde va a estar el rojo, va a ser el número 2. También algo interesante con estas variables mientras Diego las escribe, ¿no? Es que no necesariamente se tienen que llamar por lo que son, sino que pueden ponerse creativos y cambiarles algún nombre en particular, ¿no? Exacto. Tal vez algo mucho más corto de escribir o mucho más fácil también se puede. Aunque es una buena práctica ponerle el nombre a lo cual vas a utilizar. Si no, después no vas a saber qué pasa. Sí, le vas a poner a la variable taco, enchilada, quesadilla. Y luego cuando veas el código, después de unos días te vas a quedar, ¿pero qué está pasando aquí? ¿Qué tenía que conectar? ¿Tenía hambre o qué está pasando? ¿Listo? Y como le hicimos aquí en el anterior, hay que poner estos pines que van a ser de salida. Entonces vamos a copiarlo y vamos a cambiarlo de color a NeoPixel rojo, NeoPixel verde y NeoPixel azul. Y todos estos van a ser salida. Queremos que mande información. Y ahora también vamos a hacer lo mismo en la parte del loop, ¿no? Podemos copiar todos estos comandos que hicimos para que se mantuviera encendido o apagado, pero ahora cambiándole el nombre a NeoPixel rojo, NeoPixel verde, NeoPixel azul. Perfecto. Por ejemplo, les voy a dar un pequeño tip. En vez de poner nosotros high o low, podemos poner 1 para high y low para 0. Oh, está bastante interesante, ¿no? Porque es mucho más rápido de programar. Exacto, es más fácil de ver. Perfecto. Y nada más te hace falta uno más. No, 0, 1, perfecto. Y ahora es momento de subirlo. ¡Wow! Está increíble. Se ve increíble. Y algo también muy interesante a resaltar, que creo que una de esas cualidades que tiene el NeoPixel es que es mucho más poderoso que nuestro LED, ¿no? Sí. Es completamente opacado. Pero estos LEDs a mí en especial me encantan, ya sea NeoPixel o sea de la otra forma. Porque tienes 3 LEDs en uno. Puedes hacer toda una combinación de colores increíble. ¡Wow! Ya terminamos nuestra actividad del día de hoy y cada vez conocemos más del mundo de la programación. Si quieren ver los otros episodios, les dejamos el link en las tarjetas. Increíble. También no olviden dejar su comentario para saber qué les pareció y qué les gustaría aprender para la próxima. Y ya saben, chicos, denle like y suscríbanse. Y también compartan con sus amigos porque eso nos ayuda mucho. Bye.